Bien, pues entrada, pues buenas tardes a todos los que también pues, se han ido añadiendo a la reunión desde el inicio del culto. Y vamos ahora pues a tener el estudio de la palabra del Señor. Seguimos entonces los estudios por medio del Catecismo Mayor de Westminster. Estamos entonces todavía en el primer mandamiento. Los mandamientos, el estudio de los mandamientos del Decálogo en el Catecismo siempre es considerando primero los deberes que nos impone, por así decirlo, el mandamiento, y después los pecados prohibidos. Estamos entonces en esto último, los pecados que se prohíben en el primer mandamiento, la pregunta 105. Llevamos ya unas cuantas semanas considerándolo y pues si no me equivoco, creo que no, pues nos quedamos la semana anterior en la frase que dice: todo pacto o consulta con el diablo o escuchar sus sugerencias, que vino también en relación con lo que veíamos por la mañana, que fue el pasaje de la tentación, también en Génesis capítulo 3, que también lo estuvimos considerando, ¿verdad? Bien, pues entonces ahora lo que nos toca es el resto ya de la pregunta. Creo que con la ayuda del Señor sí que lo vamos a poder ya concluir, y habrán sido pues con esta entonces cuatro estudios para ver los pecados que se prohíben. Bien, pues entonces vamos a leer a partir de este punto. Y entonces dice: hacer a los hombres los señores de nuestra fe y conciencia, menospreciar o despreciar a Dios y sus mandamientos, resistir o contristar a su espíritu, el descontento o impaciencia con sus providencias, acusándolo insensatamente por los males con que Él nos castiga, y atribuir la alabanza de bien alguno que somos, tenemos o podemos hacer a la suerte, a los ídolos, a nosotros mismos o a cualquier otra criatura. Pues hasta aquí, y así se concluye esta pregunta, la pregunta 105. Entonces pues comenzamos viendo pues lo que aquí se nos dice, ¿no? Hacer a los hombres los señores de nuestra fe y nuestra conciencia. Hacer a los hombres señores de nuestra fe y de nuestra conciencia. Los textos podemos leerlos, ¿no? Primeramente, 2 de Corintios capítulo 1 y versículo 24. 2 de Corintios. Pues aquí, ¿seguro? Pues debe estar equivocado, porque es 2 de Corintios capítulo 1 versículo 24, que dice: no nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Vemos que tiene bastante que ver, ¿no? De no enseñorearse de vuestra fe, de la fe de los creyentes. Y también dice en Mateo capítulo 23 versículo 9: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No le llaméis Padre, tampoco cariñosamente papá, o papa, mejor dicho, ¿no? Papá sí, pero no papa. Entonces, podríamos ver también, ¿no?, lo que dice 1 Corintios capítulo 4. No, perdón, el capítulo 3, el final del capítulo 3. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todos vuestros, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.
Entonces vemos aquí los creyentes no tenían que tomar a Pablo, tomar a Cefas, tomar a Apolos, tomar a ningún maestro en la iglesia como pues el oráculo divino al cual tenían que pues someterse ciegamente. Entonces esta es una tendencia natural, ¿no?, en el hombre, porque, a ver, por un lado le quita bastante, ¿no?, de complicaciones, ¿no?, se le quita bastante la responsabilidad que él tiene. Es más fácil, ¿no?, decir, tener una fe ciega, ¿no? La fe del, no sé, del carbonero, dicen, no sé, o del, sí, hay una expresión de aquel que dice, bueno, ¿tú qué crees? No, pues lo que me enseña lo que dice mi iglesia, ¿no? Bien, sí, está bien que seas un hijo fiel y devoto de la iglesia, ¿no? Pero tu fe ha de reposar no en lo que dicen los hombres, sino en la palabra de Dios, y esto por el testimonio del Espíritu Santo. Y esto por el testimonio del Espíritu Santo en nuestro interior, dando entonces el testimonio de la enseñanza de la palabra de Dios, convenciéndonos, ¿no?, interiormente. Entonces vemos, ¿no?, cuando el apóstol Pablo estuvo pues enseñando el Evangelio en el libro de los Hechos, e iba pues a las sinagogas y enseñaba el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pues tenemos ahí el caso de los creyentes de Berea, en el capítulo 17 de Hechos, y se nos dice que los cristianos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Y eso por qué? Pues porque ellos estaban una y otra vez mirando en las Escrituras lo que decía Pablo, lo que Pablo enseñaba, ¿no? En el capítulo 17 del siglo 11 de Hechos, los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues los de Berea recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, que bueno, vemos que ni aún los de Berea estuvieron pues con una fe ciega, ¿no?, en lo que nos diga esta persona, ¿no? Esto es lo propio, ¿sí?, de las sectas, ¿no? Lo propio de las sectas es de seguir al líder, de seguir al gurú, de seguir aquí pues al ungido que va a darnos pues la palabra, la revelación que solamente él tiene. Pero también vemos que es lo propio del catolicismo romano. El catolicismo romano precisamente pues por su sistema, por su enseñanza, los cristianos solamente han de asentir, decir sí, amén, a todo aquello que la Iglesia, entiéndase por esto, la Iglesia católica romana, o mejor dicho, la Iglesia romana, porque a fin de cuentas todo acaba y conduce en Roma y en el Papa, pues entonces todo lo que al final diga el Papa o el Papa sancione, eso es lo que tienen que creer. Y no le den más vuelta, ¿no? Ya se ha acabado, ¿no? Ha hablado Roma. Entonces, esto es, vemos, una transgresión del primer mandamiento del decálogo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque el Señor de nuestra fe, el Señor de nuestra conciencia, no es hombre alguno, sino Dios. Dios, y no se ha de poner a ningún hombre en el lugar de Dios, y esta es, por supuesto, una de las de lo propio de Dios, que Él sea el Señor de nuestra fe y de nuestra conciencia, que Él sea quien pues entonces nos enseñe
nos convenza por su palabra, por su Espíritu Santo, y además también de esto, pues de no tener una fe crédula, ¿no? De ser llevados de aquí para allá, de lo que nos puedan enseñar los hombres, sino estar arraigados y cimentados en la palabra del Señor. Bien, pues entonces vemos hacer a los hombres señores de nuestra fe y nuestra conciencia. Y después continúa diciendo, menospreciar o despreciar a Dios y a sus mandamientos. Claro, es un pecado, una transgresión del primer mandamiento, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si estás despreciando a Dios, si estás despreciando a sus mandamientos, ¿no? Pues no estás dándole al Señor la gloria debida como a tu Dios, sino todo lo contrario, lo estás rechazando. Menospreciar o despreciar a Dios y sus mandamientos, y las citas son en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 15. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Jesurún es aquí un nombre para Israel. Y Jesurún es un nombre que significa el justo. Sí, el justo. Entonces aquí en el contexto de Deuteronomio 32 es el contexto del cántico llamado Cántico de Moisés. Y entonces, si nos acordamos de este cántico, es una denuncia por adelantado hecha por Moisés del pecado, de la obstinación, del endurecimiento del pueblo, hecho ya pues muchos siglos por adelantado. Entonces vemos es el contraste entre el nombre que se le da aquí Jesurún el justo con su comportamiento, con lo que él era y hacía, ¿no? Que era pues de impiedad, ¿no? Y de pecado y de transgresión de los mandamientos de Dios. Y todo esto, ¿por qué dice? Porque se engordó, se cubrió de grasa. Es decir, pues si leemos el texto, pues de que le fue también las cosas, prosperó, tuvo abundancia, tuvo riquezas, y entonces en su abundancia, en su prosperidad, se olvidó de Dios y se volvió pues insensible. La idea de engordarse, cubrirse de grasa, es que el corazón se cubre de grasa y se vuelve insensible a las palabras de Dios. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Menospreciar a Dios. Y una de las cosas entonces por la que podemos menospreciar a Dios es cuando nos va bien las cosas en esta vida, cuando tenemos riquezas, cuando las cosas nos vienen siempre de cara. Entonces, bueno, ¿para qué te vas a molestar de Dios? Si sin preocuparme de Él ya tengo todo lo que quiero. Hay que guardarse de esto. Como dice en el proverbio, ¿no? Guárdame de dos cosas, ¿no? De pobreza, no sea que pues me vea la necesidad, tenga que robar y eso sea un pecado, sea una deshonra, pero también de abundancia, no sea que me olvide de ti, ¿no? Entonces, bueno, de las cosas que uno pueda aspirar a la vida, ¿no? De hacerse rico, bueno, pues está bien, pero si el Señor te lo da, pero ponerlo como prioridad en nuestra vida hay que guardarnos, porque una de las cosas que la riqueza puede traer es eso. Estamos ya tan bien que nos olvidamos de Dios, ¿verdad? Bien, pues esto podría ser una de las cosas, ¿no? Por las cuales la gente desprecia a Dios y sus mandamientos. También vemos en 2 Samuel capítulo 12, versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. El caso particular aquí es de David en su
pecado en su adulterio con Betsabé, pero esto es la primera frase que podemos extraer para todo tipo de situaciones y de pecados. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué la gente pues hoy en día tiene en poco a Dios y lo menosprecia? Y tiene en poco la palabra de Dios, las leyes que el Señor nos da en su santa palabra. Los menosprecia como una cosa que no tiene sentido, una cosa de retrasados mentales o algo parecido, ¿no? Porque están completamente envanecidos, como enseña Romanos 1, ¿no? Pretendiendo ser sabios se hicieron necios. Entonces, pues vemos, ¿no? Esto es un terrible pecado del que nos hemos de guardar. Incluso esto le ocurrió también a David, ¿no? Que él era creyente y siervo del Señor. No pues tengamos nunca en poco ni a Dios ni a su palabra. Proverbios 13:13. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. El que menosprecia el precepto, el que menosprecia los mandamientos de Dios y sus leyes, el que menosprecia la palabra de Dios y sus enseñanzas, perecerá por ella. Tomará, sin duda, un camino que a él le parece recto y derecho, pero que al final es un camino de muerte, porque abandonó la palabra de Dios. Y de hecho en esas estamos, ¿no? en nuestro mundo actual, porque, bueno, si por un lado pues está el pecado de hacer a los hombres señores de nuestra fe y conciencia, algo que se ve sobre todo en el catolicismo romano, por el otro lado están aquellos que desprecian a Dios, la idea de Dios, la religión o los mandamientos de Dios. Lo desprecian literalmente. Sí, podemos decir, pues están en la sociedad, ¿no? Las ideas así que podemos decir progresistas, ¿no? Pero incluso también las consideradas, pues, del otro lado, ¿no? En liberales es lo mismo. Los liberales, ¿no? Siempre desprecian los mandamientos de la ley de Dios. Así que, bueno, sí que es verdad que los progresistas, ¿no? O los de izquierda se puede decir, ¿no? Tienen muchas cosas en contra de la palabra de Dios, pero para nosotros la solución como cristianos no es volvernos liberales, sino la Biblia, la palabra de Dios, bíblico, ¿no? Ni lo uno ni lo otro, porque tanto lo uno como el otro desprecian a Dios y a su palabra, no le dan ninguna validez a los mandamientos, a la ley de Dios, a aplicar la ley de Dios. Cuando estoy hablando de aplicar la ley de Dios, estoy hablando del decálogo, ¿verdad?, en la sociedad. Y sobre todo, los mandamientos de la primera tabla, aunque también de la segunda. En todo lo que tiene que ver con la ética contemporánea. Entonces ya digo, es igualmente pecado lo uno como lo otro. Y nos hemos de guardar de ideologías que van de un viento que viene de aquí o como que viene de allá, ¿no? Y lo que nos hace es desviarnos de la palabra del Señor. Bien, pues menospreciar o despreciar a Dios y sus mandamientos, y continúa diciendo resistir o contristar a su Espíritu, al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Resistir o contristar a su Espíritu. Como reformados, creemos en la gracia irresistible de Dios. Que Dios da la gracia de manera irresistible para salvación a sus elegidos, que aquellos que Él ha amado y elegido desde antes de la fundación del mundo, el Señor
obra en su interior por el Espíritu Santo para vencer toda la resistencia que su corazón natural le pueda plantear, ¿no? O hacer, sin duda, porque es así, ¿no? Nuestro corazón natural no se va a someter a Dios ni va a creer en Dios. Si hemos creído en Él, no es por nosotros mismos, por nuestras capacidades naturales o porque somos mejores que los demás, sino porque Dios ha actuado en gracia y con poder en nuestra vida. Gracia irresistible. Pero eso no significa que al Espíritu Santo no se le pueda resistir y contristar. Contristar es otra palabra a lo mejor un poco antigua para atristar, ¿no? O enojar. Podríamos decir incluso provocar. Y sí, se le puede resistir. Los reprobados, de hecho lo hacen, ¿no? Los impíos resisten a Dios y a su Espíritu hablando en la palabra de Dios y por la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, en la palabra de Dios y con la palabra de Dios, ¿no? Sí. En la palabra de Dios, ¿no? El Señor nos habla en la palabra, por medio de la palabra, y el Señor nos habla con la palabra de Dios. No es un juego de palabras, es que el Señor con su Espíritu Santo está usando la palabra de Dios, ¿no? Pero Él de manera personal está dando testimonio a nuestro interior, ¿no? En la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios, pero es que el Espíritu Santo también lo hace Él personalmente. Y hay bases en la palabra para decir esto, por supuesto. Hechos capítulo 7 y versículo 55. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Resistir al Espíritu Santo. Y dice también Efesios capítulo 4 versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y esto se lo está diciendo también a creyentes. Los creyentes, ¿no? Por algún tiempo se puede llegar a estar resistiendo entonces a Dios, resistiendo a su voz, a su guía, a lo que Él nos está diciendo, hablando por medio de las Escrituras. Estamos leyendo la palabra de Dios y tenemos la voz del Señor que una y otra vez nos está mostrando esto. O cuando estamos escuchando el mensaje de la palabra, siempre el Señor nos está trayendo esa misma idea a la mente. Y en vez de seguir su influencia en nosotros, en vez de seguir el transcurso natural de este movimiento del Espíritu en nuestro alma, nos resistimos, ¿no? Entonces, cuando el Señor está actuando, también estaba hablando en los creyentes, ¿no? Cuando el Señor está haciendo sus influencias de gracia en nosotros, hemos de seguir. Esto se puede dar cuando en una iglesia, en una congregación, se presenta el mensaje de la palabra de Dios y en vez de escuchar se pasa por alto o se resiste, tenemos esto. O sea que vemos esto es algo bastante más corriente de lo que podamos a lo mejor pensar en primer momento. Que la gracia de Dios para el creyente, para salvación, sea irresistible, no significa que no se resista al Espíritu Santo, el hombre natural, e incluso el creyente,
e incluso la Iglesia pueda resistir a Dios hablando por medio de su palabra. Dice el descontento o impaciencia con sus providencias, acusándolo insensatamente por los males con los que Él nos castiga. Y esto ya es algo más, digamos, personal, ¿no? El descontento o impaciencia con sus providencias. Esta manera de expresarse a lo mejor es algo un poquito anticuada, no es a lo mejor la más actual, pero se entiende igualmente, sobre todo la palabra de providencias en plural, porque nosotros utilizamos la providencia en singular para hablar del gobierno, del mundo, por parte de Dios, ¿no? De que Él controla todas las cosas, etc. Pero antiguamente se hablaba de providencias, y también según qué sectores cristianos se habla de providencias, para hablar de lo que diríamos hoy en día de cosas que el Señor te envía, ya sean buenas o ya sean malas. Por ejemplo, cuando el Señor actúa a favor de nosotros de una manera muy clara, decimos nosotros el Señor ha obrado, o es la mano de Dios, lo cual también son expresiones bíblicas. Antiguamente se hablaría de una buena providencia de Dios, para nosotros. Bien, pues ahora está aquí diciendo del descontento o impaciencia con sus providencias, de cosas que el Señor nos envía, de cosas que para nosotros no son buenas y que nos duelen. Ya puede ser a lo mejor la enfermedad, ya puede ser cualquier tipo de mal, enfermedad, accidente, dificultad, pérdida de trabajo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. No creo que haga falta a lo mejor hacer una larga lista. Cualquier cosa con la que realmente nos sentimos nosotros realmente pesados, ¿no? Y es una carga para nosotros hasta el punto de, de llegar a acusar a Dios y de llegar a hablar mal de Dios, ¿no? En fin, esto es tal vez podríamos estar hablando muy largamente acerca de esto. Esto sin duda proviene del sentimiento de cualquier cosa que me viene a mí mal, que yo no me lo merezco, ¿no? No he hecho nada malo para merecer esto. O yo me he comportado mucho mejor como para recibir esto. Entonces vemos que siempre la idea del mérito, ¿no? Yo no me merezco esto, ¿no? O yo he hecho méritos para otra cosa. Entonces vemos que eso ya empezamos mal. Porque empezamos a partir de nosotros mismos, ¿no? Y empezamos también mal porque nos ponemos en un lugar que no nos corresponde, nos ponemos en un pedestal que no es el nuestro. Porque, tenemos una visión bastante recuperada, digamos, ¿no? De nosotros mismos. No nos hemos, mirado bien al espejo de la palabra de Dios. O nos hemos mirado en el espejo de la palabra de Dios, como dice Santiago, pero nos damos media vuelta y nos olvidamos. Porque la palabra de Dios nos dice que no tenemos ningún mérito delante de Dios. Que cualquier cosa que el Señor nos da es gracia. Que no podemos nosotros reivindicar ninguna cosa por lo que nosotros hayamos hecho, por lo que el valor intrínseco de lo que hemos hecho. Si el Señor quiere recompensar algo que hayamos hecho, también eso por gracia. ¿Por qué? Porque hasta nuestras mejores obras son trapos de inmundicia, nos dice la palabra de Dios. Entonces, siendo así, no podemos decir que yo me merezco algo mejor. Yo esto no me lo merezco. Porque nosotros, por nosotros mismos, no es que no lo merecemos eso, merecemos mucho peor todavía.
Porque merecemos por nosotros mismos, ¿qué? La condenación. Por las obras de la ley. Si vamos a hablar de méritos, es lo que merecemos. Entonces, hemos de tener siempre presente esto es la base del Evangelio, de mantener el espíritu del Evangelio en nosotros, porque si no nos volvemos en una especie de legalismo y en una especie también de mercadeo con el Señor. Lo que yo voy a comprar del Señor, ¿no? Lo que voy a... pues eso. No, todo lo que recibimos de Él es por gracia, de principio a fin. Y bueno, pues el hombre natural pues se puede, por supuesto, doler, ¿no? De las cosas, ¿no? Pero hemos de guardarnos, de amargarnos con el Señor. Hemos de guardarnos, sobre todo de dirigir palabras fuertes e inconsideradas en contra de Dios, por los males con los que Él pues, nos visita, los males con los que Él nos castiga. Y leemos entonces aquí el Salmo 73, unos cuantos versículos, primero versículos 2 y 3, el 13 al 15 y el 22. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos de inocencia, pues he sido azotado todo el día, vemos. Alguien pensaba que por esto, pues entonces merecería pues, un trato mejor, ¿no? Ya que he hecho todo esto, ya que he creído, te he servido, pues hombre, no seas tan duro conmigo, ¿no? Y sigue diciendo, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. El descontento e impaciencia con sus providencias, con los males con los que Él nos visita, nos castiga. Y bueno, pues el caso tal vez más claro en la Escritura es el de Job, y tenemos aquí la cita de Job 1:22, de lo que Job no hizo. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, después de haber sido él, pues probado y perdió pues a todos sus ganados, todas sus riquezas, sus hijos, la salud, el respeto de la mujer y de los siervos y de la gente en general. Él se vio solo, él pues le dolió, pero no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hemos de guardarnos de esto. Hemos de guardarnos de hablar demasiado, en general. Hemos de guardar nuestra alma de que ella hable demasiado dentro de nosotros mismos. Cuando nuestra alma habla demasiado dentro de nosotros mismos, diciendo esto y lo otro en contra de Dios, ¿no? Guardémonos y digámosle a nuestra alma, mira, mejor cállate, ¿no? Y pues canta un salmo, ¿no? Ora al Señor, lee en su palabra y no te estés enredando en conversaciones que no conducen a ninguna parte. Bien, dice también atribuir la alabanza de bien alguno que somos, tenemos o podemos hacer. Y ahora hay toda una enumeración a la suerte, a los ídolos, a nosotros mismos o a cualquier otra criatura. Las cosas malas, ¿no?, nos pueden llevar entonces a hablar mal de Dios, aunque sea en nuestro corazón. Las cosas buenas, ¿no?, pues entonces a atribuirlo a cualquier otra cosa menos que a Dios. Si nos vienen mal las cosas, la culpa es de Dios. Si nos vienen bien las cosas, eso proviene de todo menos de Dios. Es así el hombre natural, ¿no? A Dios las cosas malas son sí, eso sí, ¿no? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite esto en mi vida, en el mundo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué?
pero cuando las cosas vienen bien, nadie está diciendo gracias Dios porque me lo has dado tú, ¿no? Si he conseguido esto es porque tú me lo has dado, ¿no? Me lo has hecho posible, ¿no? Ya dices, no, mira, es que, ¿sabes? Yo tengo mucha capacidad, yo soy pues muy... sí, tengo mucha capacidad, etcétera, etcétera, ¿no? O la suerte, dice, primeramente, ¿no? La suerte. Y bueno, es el pasaje de 1 Samuel, capítulo 6, versículos 7 y 9. Bueno, es el único texto aquí, ¿no? De la devolución del arca después de que hubo estado con los filisteos, ¿no? Y la pusieron los filisteos en un carromato, y dice que, bueno, pues si sube por el camino y se va a la tierra de los judíos, fue él quien hizo esta cosa tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Bueno, tal vez esto es simplemente para ilustrar de una manera muy general, ¿no?, el principio, y se podrían servir otros textos de la Escritura para probar esto mismo. En todo caso, es algo muy común, ¿verdad?, ¿no? Bueno, no compramos lotería y tampoco os animo a que lo hagáis, ¿no? Pero bueno, si a alguien le toca la lotería, pues va a decir evidentemente que vaya suerte, ¿no? Bueno, pues le viene una bendición, ¿no? Que es algo que están buscando mucha gente, ¿no? Pues no sé, unas oposiciones, o que hay 1000 para una persona. La gente va a decir, mira, esto ha sido una suerte, ¿no? Vaya suerte que tienes, ¿no? Bueno, pues no hay que atribuirlo a la suerte. Atribuirlo a la suerte es negar a Dios, porque es decir que las cosas ocurren por azar, ¿no? Como el pensamiento este de la evolución, ¿no? Las cosas ocurren por azar. No hay ningún pensamiento, no hay ninguna inteligencia, no hay ningún propósito, no hay ningún Dios que dirija todas las cosas. Y es una cosa realmente desgraciada estar hablando de la suerte. No hemos de decir de la suerte. El otro día fui a una tienda, no, a Correos, es un Correos, y me decían, bueno, que si yo quiero un número de la 11. Y le dije, no, gracias, no creo en la suerte, ¿no? Bueno, pues la mujer dijo una cosa que no llegué a entender porque lleva con la mascarilla, pero no sé si le hizo mucha gracia, ¿no? En todo caso, no hemos de... sería una buena cosa intentar erradicar de nuestra palabra, de nuestro vocabulario, hablar de la suerte. Bien, después está hablando de los ídolos. Atribuir las cosas a ídolos. A seres que no son Dios, pero le ponemos en el lugar de Dios. Y el texto es Daniel 5:23, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, disteis alabanza, dice, a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos nunca honraste. Al Dios a quien verdaderamente te guarda, al Dios que verdaderamente te favorece, al Dios que te da la salud, al Dios a que te bendice, a Él no lo honras ni lo sirves, pero a unas estatuas de yeso y escayola, bien pintaditas, que lo único que hacen es decorar, a eso sí, ¿no? Bien, pues lo que dice la palabra de Dios en ese caso, ¿sabéis qué es? Que cuando venga la calamidad, que os libren ellos, ¿no? Que os libren los dioses que os habéis elegido. Todo aquel que desecha a Dios por cualquier otra cosa, ya sea por ejemplo la ciencia, ¿no? Que te libre ella, ¿no? Que te libre ella. Que te libre tus dioses falsos, tus dioses en los cuales
confías. Que nada pueden hacer porque son vanos. Y después dice a nosotros mismos. A nosotros mismos. Y la cita es en Deuteronomio 8, 17, dices, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y Daniel 4:30 también. Y esto fue las palabras de Nabucodonosor antes de ser herido y caer en la locura. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Se atribuyó eso él a sí mismo, a su poder, a todo lo que él había hecho, y de esa manera él se ponía en lugar de Dios. De todas las idolatrías, tal vez la egolatría es la peor. La egolatría es de ponerse uno mismo en lugar de Dios, ¿no? Bueno, si está con la idolatría, bueno, mira, es vano, ¿no? Pero pobrecito, él está todavía mirando fuera de sí mismo, ¿no? A alguien que le pueda ayudar, pobrecillo. Pero la egolatría es ponerse uno mismo en el lugar de Dios, y eso es lo tremendo. El envanecerse. Porque esa fue la caída del diablo. De ponerse, de quererse pretender poner en el lugar de Dios. Y ya para acabar, por último, o a cualquier otra criatura. Habacuc, capítulo 1, versículo 16, de tal manera que vosotros vivisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. A cualquier otra criatura. Habacuc 1:16. ¿Es así también en esta versión? ¿Sí? De tal manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, ellos beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán, sí, las naciones, y serán como si no hubieran sido. Las naciones, vemos que, bueno, se estará refiriéndose al hecho de que las naciones pues iban a... ¿Estás leyendo ahora en Habacuc? Sí, 1. 16, ¿no? Por eso hará sacrificios a su red y quemará incienso a sus mallas, porque con ellos engordó su porción y engrasó su comida. ¿Ese es el? Habacuc 1:16. Pues entonces es el texto que está aquí equivocado. Sí, el de ahí está equivocado. Sí, se tendría que decírselo a los hermanos, que lo corrijan. Sí. Entonces, ¿lo podías leer? ¿Lo voy a leer yo? Sí. No, ya. O sea, entonces, en la Biblia está correcto, ¿verdad? Sí, la cita es correcta, sí. Vale, perfecto, muy bien. Habacuc 1:16 de cerrar. Sí. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción, sus mallas, y engrasó su comida, ¿no? Poner entonces su confianza, pues no sé, en sus mallas, ¿no? En sus redes de pesca, en sus máquinas, en su tecnología, ¿no? En internet, ¿no? En todo lo que al final es, en definitiva, cualquier otra criatura o cualquier otra cosa que no sea Dios. Y esa es la tendencia natural del ser humano. De esa nos tenemos que guardar. Y bueno, pues con esto hemos concluido entonces esta larga lista de pecados prohibidos. El Señor entonces nos ayuda a tenerlos siempre presentes, y que también nuestro corazón se aplique para guardar los deberes que el Señor nos impone en este mandamiento, y que lo entendemos. Amén. Vamos a